Muy bien, tengan muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a tomar un nuevo tema. Ya les había adelantado que íbamos a ver la Revolución de Octubre de 1944. Espero que hayan descansado y que empecemos nuevamente el bimestre y que vayamos avanzando de la mejor manera. Entonces, como un preámbulo a lo que es la revolución de octubre de 1944, vamos a decir de que la sociedad guatemalteca estaba cansada ya de la represión. Se venía de dos dictaduras, una de 22 años que era de Manuel Estrada Cabrera y otra de 14 años que fue la de Jorge Ubico. Estos dos hechos determinaron el inicio del siglo XX guatemalteco. La dictadura de Jorge Ubico se centralizaba alrededor de su figura. Se caracterizó por la militarización del país, aunque sus mandos no tuvieron participación decisiva en la esfera política. El carácter represivo de esta dictadura llevó a su agotamiento y este a su vez a las condiciones propicias para la conformación de un movimiento antidictatorial. Entonces, la sociedad guatemalteca ya estaba cansada, ya venía de una represión de muchos años y querían hacer valer sus derechos. Entonces se empezó a organizar la sociedad guatemalteca para poder tener un cambio, ¿verdad? Entonces, con esta organización empieza a darse un movimiento en la década de 1940. Por primera vez en la historia contemporánea de Guatemala, diversas clases y estratos sociales, principalmente urbanos, conformaron una alianza y el descontento fue expresado abiertamente por estudiantes universitarios y maestros a quienes se le sumaron trabajadores y estos movimientos nacionales encontraron un respaldo ideológico internacional. Por un lado, la Carta del Atlántico, cuyo contenido era una serie de principios comunes sobre los cuales descansaban sus esperanzas de un mejor porvenir de la humanidad. Y por el otro lado, era el final de la Segunda Guerra Mundial y la reivindicación de la democracia como forma de gobierno y la percepción de las dictaduras como enemigos de la libertad humana. Entonces, estos dos hechos tenían bastante relevancia para dar fortalecimiento a lo que estaba sucediendo en la sociedad guatemalteca. En junio de 1944, una asamblea de estudiantes demandó al gobierno la autonomía universitaria y amenazó con irse a una huelga general si había una negativa por parte de Jorge Ubico para no darles esa autonomía universitaria. Jorge Ubico, para tratar de frenarlos, declaró un estado de sitio y suspendió las garantías constitucionales, argumentando que el movimiento estudiantil promovía ideas nazifascistas. Entonces, como podemos ver, los estudiantes universitarios fueron los primeros en querer hacer un cambio en contra de las dictaduras, ¿verdad? Ellos empezaron por pedir que se les diera autonomía, ¿verdad? Que ellos pudieran tomar sus propias decisiones. Y esto a Upico no le gustó. Obviamente él quería seguir con el mando total del Estado y lo que hizo fue declarar un estado de sitio. Sabemos que en un estado de sitio las garantías son pocas o nulas, ¿verdad? Entonces nadie podía hacer lo que
hiciera, y argumentando él de que estos grupos de estudiantes lo que querían era promover ideales nazifascistas, que sabemos que los nazis venían, esas ideas nazis venían de la Segunda Guerra Mundial. El movimiento antiubiquista que comenzó con los estudiantes, pronto fue respaldado por grupos, ¿verdad? Y grupos de la oligarquía guatemalteca que estaban resentidos por no tener el poder. Entre esos grupos estaban los comerciantes y propietarios agrarios vinculados al capital alemán, los sectores de la incipiente burguesía y la clase trabajadora de la capital. Una serie de huelgas y disturbios callejeros se prolongaron por una semana. Estas acciones hicieron de que se empezara a ver esa manifestación de libertad en la sociedad guatemalteca. Las acciones más relevantes de ese movimiento o de ese momento fueron la manifestación del 25 de junio del Magisterio Nacional. En esa manifestación del 25 de junio muere una de sus dirigentes, la profesora María Chinchilla, quien buscando la libertad del país, muere en esta manifestación. Y es por eso que el 25 de junio se celebra el Día del Maestro, en conmemoración a la muerte de la profesora María Chinchilla. Esto hace de que la sociedad guatemalteca empiece a accionar en contra del gobierno. Otro hecho importante que se da es la redacción del memorial de los 311, que fue suscrito por 311 ciudadanos distinguidos. Ellos lo que querían o exigían era la renuncia del presidente de ese entonces, ¿verdad? Que era Ubico. Entonces, tras la renuncia, o sea, se logra la renuncia, tras la renuncia de Ubico, el 30 de junio comenzó a gobernar un triunvirato militar. Un triunvirato significa que eran tres personas conformadas por los generales Federico Ponce Baides, Eduardo Villagrán Ariza y Buenaventura Pineda. Esa junta militar no duró mucho tiempo. El 4 de julio del mismo año, el general Ponce Baides fue reconocido como presidente provisional. El nuevo gobierno, debido a las presiones populares, tuvo que realizar varios cambios y el restablecimiento de las garantías constitucionales, la abolición de los monopolios del azúcar, del tabaco y de la carne. Se aumentaron los salarios, se permitió la organización de nuevos partidos políticos y sindicatos, y se convocó a elecciones generales. Pero al darse esta situación, lo que generó fue que prácticamente el gobierno de Federico Ponce Baides fue llamado el régimen ubiquista sin Ubico, debido a que él siguió con la misma línea autoritaria y represiva que caracterizó la dictadura de 14 años de Jorge Ubico. Incluso se acentuó
se acentuaron las persecuciones y la intimidación política. Además, las condiciones económicas y sociales de la mayoría no cambiaron y Ponce Baides hizo todo lo posible por obstaculizar el proceso electoral. Evitó decretar una amnistía general y conservó en los puestos claves a personas afines al régimen de Ubico. Entonces, como nos podemos dar cuenta, Ponce Baides prácticamente no quería hacer un cambio, ¿verdad? Quería continuar con la misma línea de Jorge Ubico. Las movilizaciones en contra de lo que la sociedad consideró un sistema totalitario continuaron y desembocaron en el movimiento cívico-militar del 20 de octubre de 1944, que provocó no solo el derrocamiento de Federico Ponce Baides, sino el advenimiento del proceso histórico conocido como la Revolución de Octubre. La participación de las capas medias urbanas en este proceso se considera una de sus características esenciales, pues buscaban arrebatar a la oligarquía terrateniente la hegemonía por medio de una reestructuración del bloque en el poder. Pese a que los movimientos que llevaron al derrocamiento del general Ponce Baides suelen ubicarse entre el 19 y 20 de octubre, ya desde finales de julio se organizaba una conspiración entre los oficiales jóvenes del ejército procedentes de las clases medias que estaban descontentos con el gobierno. En la madrugada del 20 de octubre, bajo el comando del mayor Francisco Javier Arana, los alzados tomaron el cuartel de Matamoros, acto que marcó el inicio de 16 horas de combate que culminaron con el derrocamiento del gobierno en turno. Este movimiento aglutinó no solo a los oficiales jóvenes, sino que también a las capas medias urbanas, intelectuales y estudiantiles universitarios de clase media, profesionales, empleados públicos, hombres de negocios y pequeños comerciantes. Aunque la embajada estadounidense buscaba que el general Miguel Ydígoras Fuentes asumiera el poder con el fin de mantener su injerencia en las decisiones nacionales, este intento fracasó. Los líderes visibles del alzamiento se convirtieron en integrantes de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que se mantuvo en el poder entre el 20 de octubre de 1944 hasta el 15 de marzo de 1945. Estos fueron el civil Jorge Toriello y los militares Francisco Javier Arana y Jacobo Arbenz. Las acciones de la Junta Revolucionaria se pueden resumir en las siguientes. Bueno, primero, hubo una convocatoria a una asamblea nacional constituyente que dio como resultado la promulgación de una nueva constitución política. Entonces, en 1945 se crea una nueva constitución política. Segundo, existe una convocatoria a elecciones libres y democráticas, las cuales favorecieron la llegada a la presidencia del doctor Juan José Arévalo en marzo de 1945.
La tercera acción que trajo la revolución de octubre de 1944 fue la abolición del trabajo forzado. Ya no se obligaba a ninguno a trabajar en algo que no quisiera. Y cuarto, la creación de un clima de libertad para la participación política. Entonces, como vemos, eh, este, este sistema o esta revolución trajo un cambio significativo en Guatemala. Pasar de la represión que significaba una dictadura a pasar a un país libre y democrático. Entonces, con esto vamos a finalizar la clase del día de hoy. Voy a estar subiendo una tarea en Classroom y además espero que todos a las 9 de la mañana puedan acceder a la prueba que, se, que voy a estar enviando por el medio de Classroom también. Entonces, que tengan un feliz día y que sigan cuidándose y nos vemos en la siguiente clase.